Bendiciones. Adquiere estos libros recomendados en Amazon como Jesús Salcedo. Enlace de compra en la descripción del vídeo. Bendiciones. Adquiere estos libros recomendados en Amazon como Jesús Salcedo. Enlace de compra en la descripción del vídeo. Bendiciones, les habla la pastora y profeta Saray Díaz. Hoy voy a comenzar con una serie de estudios titulado Jezabel. Esta es la primera parte. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Primera de Reyes 16, 29 al 31. Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judá. Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Jezabel fue un personaje histórico, hija de Baal, rey de Sidón. Ella se casó con Acab como una alianza estratégica a fin de tener paz en Israel. Ella introdujo el culto idolátrico a Baal y Astarte, dioses cuyos cultos eran de carácter y prácticas sexuales degeneradas. Una de sus primeras acciones fue establecer centros de adoración idolátrica en Israel junto con todo el ceremonial correspondiente. Indujo a Acab, su esposo, para que construyera 2 templos en Samaria, la capital de Israel. Cuando hablamos de la capital de Israel es que el reino de Israel se dividió en 2 a causa de los pecados de Salomón. Esa división se hizo efectiva tras la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam se convirtió en rey. Entonces el reino de Israel, que está conformado por 12 tribus, sufrió una división en 2 partes. La primera fue de 10 tribus, llamada Reino de Israel. Y la otra 2 tribus es el Reino Sur, conformado por la tribu de Judá y Benjamín. Y el Reino Norte son 10 tribus. Y la capital de ese reino norte de Israel, que son las 10 tribus, era Samaria, fundada por el rey Omri, padre de Acab. Jezabel, esta mujer maligna, también persiguió a los sacerdotes de Dios, asesinando a muchos de ellos. Entonces Jezabel fue la mujer que gobernó a Israel por medio de su esposo Acab. Jezabel se levanta para actuar cuando Dios prepara a su pueblo para un tiempo especial de gracia. Jezabel se levanta contra todo lo que lleve el sello de Dios, es decir, creyente, líder. Jezabel ataca a los que le ha sido dada autoridad espiritual. Su estrategia satánica apunta a un propósito específico: gobernar la voluntad del que ataca. Los que detentan autoridad espiritual, a quienes se le ha delegado ministerios, ella va tras la autoridad, no anda con el que no tiene autoridad ni poder. La función de Jezabel era destruir a los varones que hablaban de parte de Dios, a los varones de los cuales dice la Biblia que eran como su boca. Cuando la Biblia enseña que los creyentes actúan como la boca de Dios, es cuando sus palabras llenan de su espíritu, comunican mensajes de vida, verdad y bendición. Dios pone sus palabras en la boca de su siervo, como en el caso de Jeremías, para edificar, dirigir, reflejando su voluntad. Como lo dice en Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Pero lo temible es que esta misma situación se estaba dando lugar en la iglesia de Tiatira. En el pasado era una mujer literal. Y en Apocalipsis 2:20 se hace referencia ya
a una entidad espiritual. En el pasado le daba una muerte física a los profetas y en Apocalipsis ahora es una muerte espiritual que puede llegar a lo físico. En el pasado era este espíritu utilizando a esta mujer Jezabel, lo utilizó también que su nombre quedó para el trabajo que mismo hizo ella, lo hace ahorita en este tiempo. No quiere decir que en Apocalipsis 2:20 la mujer a que se refiere se llame Jezabel, sino que Jezabel se llama por la obra y la influencia que está transmitiendo. Leamos Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el texto que acabamos de escuchar vemos varias cosas importantes. Dice que Jezabel se cree profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando existe una falsa profetisa, quiere decir que hay una profetisa verdadera. Los verdaderos profetas son personas inspiradas por el Espíritu Santo que hablan en nombre de Dios o acerca de su Dios. Sus palabras pueden incluir o no predicciones. En la Biblia se mencionan varias profetisas, la primera de ellas es Miriam y Débora. Fueron reconocidas y respetadas como líderes. Esto está en Éxodo 15:20, Miqueas 6:4, Jueces 4:4. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Miqueas 6:4 Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Jueces 4:4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. También en el Nuevo Testamento habían profetisas las 4 hijas de Felipe y se mencionan en Hechos 21:9. También se mencionan las promesas que mujeres y hombres profetizarán al recibir el Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 2:16 en adelante. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el ministerio de la profecía se extendió más entre el pueblo de Dios que en los tiempos del Antiguo Testamento. Vemos que en la iglesia primitiva los profetas brindaban guía, instrucción, fortalecimiento, aliento y consuelo. El apóstol Pablo reconoció tanto a hombres como a mujeres que profetizaban en la iglesia de Corintios y no la silenció. Tan las 4 hijas de Felipe fueron profetisas reconocidas y respetadas en la iglesia apostólica. Pablo consideraba también la profecía el más deseable de los dones espirituales, como está en 1 Corintios 14:1, y enumeró a los profetas antes que los maestros en su lista de dones ministeriales, en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Por otra parte, el ministerio de Jezabel en Tiatira abarcaba tanto la profecía como la enseñanza, como le leímos en Apocalipsis 2:20. Lo que estaba en contra es que ella estaba dando unas enseñanzas que no estaban inspiradas por Dios. Y no tiene nada que ver que sea mujer, no es por eso. Estaba desviando el pueblo de Dios. Y ellos le estaban permitiendo. Cuando dice tú la toleras, quiere decir que permites esas enseñanzas. ¿Qué significa enseñanza? Es cuando usted enseña, instruye, doctrina. Y seducía, cuando hablamos de esta palabra, significa
Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. Atraer físicamente a alguien con el propósito de una relación sexual. Es el arte de seducir o persuadir a alguien para que tomes decisiones que satisfagan los deseos del seductor, en tal caso de Jezabel. Esta influencia demoníaca, cuando enseña y seduce a los creyentes, los convierte en hijos espirituales, los guía, los dirige ya un falso espíritu no enviado por Dios ni del reino de Dios. Para no caer en esta trampa de Jezabel, de tolerarla, o sea, permitir estas enseñanzas, debemos aprender a ser como los de Berea, como dicen Hechos 17, 11, 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando dice Dios no toleres estas enseñanzas de Jezabel, a veces la tolerancia puede venir también de la ignorancia. Por eso en Hechos 17 nos dicen, del 11 en adelante, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de escudriñar, quiere decir que eso es fundamental para conocer la voluntad de Dios y fortalecer nuestra fe y encontrar la dirección divina, siendo un estudio diligente y diario que guía hacia la vida eterna, que es Jesucristo. Esto también nos permite diferenciar la verdad del error. Esto nos ofrece sabiduría práctica. Y cuando nosotros veamos una influencia de Jezabel, no seamos confundidos ni engañados por la personalidad de la persona, que pueda ser muy inteligente, intachable. Igual tenemos que comprobar lo que ella dice con la Escritura. Así no toleramos esa enseñanza ni permitimos ser engañados. Somos engañados por la ignorancia. Continuaré con este tema en otro video. Si quieres enviar tu siembra, tu apoyo a este ministerio, te lo agradezco de corazón y el Señor te lo multiplicará. Las cuentas están en la descripción de este video.